problemática que abordaremos en A Quién Estamos, en el envío de esta semana, tiene muchas causas y los datos oficiales no reflejan la realidad, ya que solo contemplan las denuncias judicializadas. Las organizaciones de la sociedad civil denuncian que hay más de 30.000 prostíbulos en el país. Alika Kinan, la fundación contra la trata y la explotación que nuclea a profesionales de diversas áreas, con el objeto de abordar la complejidad y la integralidad de este delito, fomentando también la prevención, colaborando con la restitución de los derechos de las víctimas, brindando asistencia jurídica, psicológica, social, durante el proceso judicial y contribuyendo a la producción del conocimiento académico sobre este tema. Alika Kinan, que está en línea, sobreviviente de este delito de trata con fines de explotación, es la primera querellante contra sus proxenetas y contra el Estado. El suyo es un leading case a nivel mundial. Todos estos datos están en su página, pero ahora la saludo. ¿Cómo te va, Alika? Bienvenida al programa. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Con este frío tremendo. Hace frío. Pero un tema muy sensible, del que no se habla mucho. En general, uno que trabaja en radio todos los días, que tiene la posibilidad de hacer este programa, aparece a veces en los diarios el tema, pero generalmente de manera más lateral, en las páginas, no siempre en las principales, o ocurre cuando el caso tiene alguna connotación de tipo comunicacional, como el caso de los femicidios, feminicidios, que retumban en las redes o en los medios cuando son muy terribles, muy dolosos, de una crudeza, como ha ocurrido en la Argentina. Pero para ponernos en tema, tu caso es un caso referencial, no la pasaste bien, porque he escuchado una nota, más o menos algunos datos, pero eso te motivó a que puedas tu historia no repetirse y proteger a otras posibles víctimas. Contanos brevemente tu caso. Bueno, mi caso, como para resumirlo, yo fui captada en el año 95, trasladada a Tierra del Fuego por una red que funcionaba en la Patagonia, y fui explotada hasta el 9 de octubre del 2012. Repasemos, 95 al 2012. Sí, son muchos años. Casi 20 años. Sí, son 16 en realidad. Sí. Son 16 años que fueron explotaciones intermitentes, y te lo explico de esta manera también como para poder romper con este mito de que la víctima de trata es secuestrada y que es recluida, es privada de la libertad y que no puede salir nunca más, y que las mujeres incluso desean salir. Las redes de trata operan muy perfectamente a nivel psicológico, como operan también las sectas, ¿no? Te van como chupando, y incluso vos crees que ese es tu destino posible, o que es la única oportunidad de supervivencia o de subsistencia que podés llegar a tener en los casos en que la víctima es captada a través de una situación de vulnerabilidad, de pobreza extrema, ¿no? Cuando hablamos de pobreza puntualmente, porque las mujeres pueden ser vulneradas desde diferentes ámbitos, no solamente el hecho de ser pobre es una vulneración de nuestros derechos, sino hay otras formas de vulnerarnos. Bueno, la pobreza es una de ellas, y es como la forma más habitual y la forma más fácil de poder conseguir captar a la víctima y que esta víctima no se vaya nunca, o incluso otorgarle ciertos permisos, ciertas licencias como para que vaya, vuelva y siempre retorne para cumplir con este compromiso o esta responsabilidad asumida para con los proxenetas, o incluso a raíz de esos compromisos también se endeudan de manera
abismal, ¿no? Casi todas las víctimas de trata de personas, uno de los datos comunes que surgen en las víctimas es que hay un sistema de deuda donde la víctima debe grandes cantidades dinerarias que a través de la amenaza, de la coerción y, bueno, de diferentes estímulos para con la víctima, hacen que retorne al lugar de explotación. Ali, que decía deuda, ¿la deuda es solo pecuniaria de dinero o también hay una deuda, una relación de dependencia con con los proxenetas o con quienes manejan el negocio, que también tiene que ver con algún aspecto psicológico? Bueno, es muy bueno lo que mencionás, porque no es solamente una deuda dineraria, no es solamente una deuda económica, sino también hay una deuda afectiva para con los proxenetas, que es, me ayudó en el momento que más necesitaba, estuvo o me cuidó en el momento que yo realmente necesitaba de cuidados. El proxeneta cuida mi dinero, esto es uno de los argumentos típicos, ¿no? Él me cuida el dinero, porque yo no sirvo para tener dinero encima, porque yo soy inútil, porque no sé cómo pagar mis cuentas. O sea, hay toda una cuestión donde se la manipula a la víctima para que no sienta que le están robando, no sienta que la están estafando, sino que ella accede a entregar el dinero porque ella no se considera apta para manejar o para tener dinero encima. ¿Hay alguna relación con el temor también a salir, con el miedo a que esa vulnerabilidad de la que hablabas al principio también se manifieste al salir y qué puedas hacer fuera de ese círculo en el que has estado? Mencionaste 16 años, algunas otras chicas habrán estado más, menos, que ese mundo, ese otro mundo del que vos lograste acceder y construir la fundación y demás, sea un mundo adverso, que no te recepte, que no te reciba. Bueno, puede haber patologías preexistentes al momento de la captación, como por ejemplo puede haber alguna vulneración en la integridad sexual de la víctima, que puede ser en la infancia o en la adolescencia. Mujeres que hoy en día están en situación de prostitución, en situación de explotación sexual, incluso ellas mismas ceden su voluntad sexual, pero hubo una vulneración previa a ese momento o ese primer momento donde se la capta, en algunos casos a una edad de adolescente y demás, porque un tío, porque un abuelo abusó de ella, porque la violaba constantemente, porque era golpeada incluso, y en esos casos las mujeres ceden la voluntad sexual y acceden a ingresar de manera voluntaria al sistema prostituyente en las redes criminales de trata de personas para escapar de una situación que para ellas es inconcebible y es inaceptable, pero ya está normalizada en los núcleos familiares, normalizada, naturalizada incluso por la sociedad. Y bueno, vos lo sabés muy bien porque sos un hombre grande ya, y sabés que antes de estos temas no se hablaba en los ámbitos intrafamiliares. Cuando había una vulneración de derechos en la niñez, no eran temas que eran de carácter público, que se iba a denunciar, eran temas que incluso la propia familia tomaba las medidas que considerara pertinentes, y en muchos de los casos parte de ese paquete de medidas que tomaba la familia era guardar silencio o incluso no creerle a la niña o al niño o a la víctima, ¿no? Sí, quedaban ocultos, de eso no se podía hablar, pero tampoco podía trascender y mucho menos denunciar a alguien o a un hombre, en este caso, o a varios de lo que hacían en el ámbito de intrafamiliar, ¿no? Era incluso protegido a veces por el entorno familiar que tenía que ver con las mujeres, esposas, hermanas, tías. Sí, por supuesto. En muchos de los casos, estos varones patriarcales, violentos, machistas,
eran quienes manejaban los hogares, eran quienes garantizaban el techo, garantizaban la alimentación para toda la familia, la escolaridad, y denunciar al hombre que manejaba la economía familiar también significaba una reducción de los derechos e incluso de los propios privilegios de los integrantes de la familia al quedarse sin el que aporta el dinero fuerte. Te tiro un dato duro porque sé que te va a interesar. El 80% de las mujeres en situación de prostitución han sufrido una vulneración a su integridad sexual en la infancia o en la adolescencia. Si bien lo expliqué antes, pero no te dije cuál era el porcentaje, el 80%. Es muchísimo. Muchísimo. El abuso sexual directamente, el abuso intrafamiliar o en las zonas donde los chicos pueden estar o las chicas pueden estar, ¿no? Porque en las zonas seguras. Claro, en las zonas supuestamente seguras. En el colegio. Sí, también. Sí, las zonas seguras. La información que saqué, que puedes traer de tu página, es que hay 30.000 prostíbulos, por lo menos de los que se sabe en la Argentina. Tu trabajo, ¿desde cuándo estás trabajando en este tema y cuánto has podido avanzar sobre cómo ponerle un límite? Si has escuchado, si te han escuchado, si esto puede avanzar o es parte del escenario y eso va a quedar así. Voy a empezar por la pregunta fácil, que es la última, y luego te digo cuánto he avanzado. La realidad es que Argentina no tiene una voluntad política respecto al combate o la lucha contra la trata, de acabar con el delito de trata. Hay una clara complicidad estatal, hay un claro enriquecimiento del propio Estado con la vulneración de las mujeres, la vulneración de derechos económicos, sociales, sexuales, de las mujeres que están en estas redes criminales, que son víctimas de estas redes criminales. No hay una voluntad política, porque vos no podés desarrollar una política criminal teniendo la cantidad porque si tenemos 30.000 prostíbulos, a razón de entre 10 y 25 víctimas por prostíbulo, hagamos números, y los números son realmente escalofriantes. La cantidad de mujeres, de niñas, del colectivo incluso de la diversidad, que siempre es un porcentaje mucho menor que el de mujeres y niñas, pero también es existente, y también hay que mencionarlo, pero realmente los números son muy altos y no hay una voluntad política, porque combatir la trata de personas es costoso, es muy costoso. Es muy costoso porque estamos hablando de una vulneración de derechos de vieja data. No solamente del abuso sexual en la infancia o en la adolescencia, sino también estamos hablando que gran parte de las personas que son prostituidas, de las mujeres que son prostituidas, son empujadas por la propia pobreza. Y ahí ya entramos en un territorio que es ¿qué pasa en Latinoamérica? ¿Por qué los indicadores de pobreza son tan altos en América Latina? ¿Por qué en Argentina el 52% de la población, que, oh casualidad, somos mujeres, niñas, niños, estamos por debajo de la línea de la pobreza? ¿Por qué gran parte de esas mujeres que están por debajo de la línea de la pobreza? Porque no es que aquí tengamos un problema de migrantes como a lo mejor lo teníamos hace 30 o 40 años atrás, cuando las que venían a prostituirse eran las brasileñas y las dominicanas. ¿Sí? Hoy en día, la población que se prostituye, y lo pudimos ver en nuestra investigación, el 95% son mujeres argentinas. Entonces, no es un problema de migrantes, es un problema de una Latinoamérica, de una Argentina que está sumida en la pobreza y que esa pobreza ha empujado a las mujeres a la prostitución. Y aceptar estas condiciones que se imponen desde el pago por sexo. Un pago por sexo que nosotras no elegimos, pero se necesita ese dinero para subsistir. Hay una realidad social respecto a eso. Entonces, claro, cuando vos a los gobiernos
que se van sucediendo, y yo trato de mantenerme completamente apartidaria, más allá de que simpatice con uno o con otro, trato de mantenerme apartidaria porque la crítica en general es siempre la misma a todos los partidos políticos. Es no solo la falta de combate contra la trata de personas, no están combatiendo el gran enemigo que tenemos las mujeres, que es la pobreza. Una pobreza que nos empuja a altos índices de femicidio, porque no podemos abandonar, si no tenemos trabajo, no podemos abandonar nuestros hogares. Y la ley prácticamente no nos ampara respecto a eso. Las condenas son irrisorias a los femicidas. Imagínate a los proxenetas. Yo estuve 16 años de explotación sexual con todas las variables que hubo entre medio, ¿no? Pero más allá de eso, sobre los años que se pudieron demostrar de explotación, que fueron los últimos años de explotación sexual, a uno de mis proxenetas, uno de los 6 proxenetas, porque todavía seguimos en juicio, le dieron 9 años de prisión y a los 3 años quedó libre. Entonces, ¿qué sucede en Argentina? Y vos decís, no, bueno, pero es que los presos también tienen derechos. Sí, los derechos de las víctimas. ¿Dónde están los derechos de las víctimas? ¿Dónde están los derechos de las mujeres? Porque todos se preocupan por, no, bueno, el preso, a ver en las condiciones que está, sí, está bien, y nos tenemos que preocupar por eso, porque tienen que tener condiciones de una salubridad mínima, tiene que haber unas condiciones de habitabilidad en las cárceles y en el sistema carcelario. Pero lo que no podemos concebir es que no paguen su condena. En mi caso puntual, y me imagino que será el caso de muchas otras mujeres y de muchas otras causas, mejor dicho, también, este hombre, que era un proxeneta que tenía un prostíbulo, el tipo hizo un curso de organización de eventos para que le redujeran la pena. Organización de eventos, pero si él ya sabía organizar eventos, claro, que lo estamos perfeccionando. Entonces, es hasta cómico. Vos decís, ¿en serio le redujeron la condena porque hizo un curso de organización de eventos? No tiene relación, yo creo que no tiene relación el castigo, o tendría, a ver, le dieron 9 años y con 3 estuvo en la calle nuevamente. Alica, ¿está asociado también la trata al tema de los consumos, del narcotráfico? ¿Esto también está asociado? Porque también nosotros vivimos en una zona donde el narcotráfico ha cooptado ciertos sectores, donde hay sectores que pueden tener ingresos más fáciles a través del narcotráfico, ahí donde el Estado no está y donde no hay trabajo, una familia vulnerada por la pobreza, es un lugar, un caldo de cultivo fácil para que alguien decida vender, hacer el menudeo con el tema de la droga. ¿Con la trata está asociado también? ¿Van juntos? ¿Es parte de lo mismo? Sí, tanto el narcomenudeo como el narcotráfico son delitos federales y de hecho son delitos complejos. O sea, la trata de personas son organizaciones criminales. Para poder desarrollar ese tipo de actividades ilícitas se necesita de una gran estructura y se necesitan más de 3 miembros. Con lo cual, estos delitos complejos sí, están asociados entre sí normalmente. A ver, tenemos 3 grupos de delitos muy grandes. Uno es el tráfico de armas, que está en tercer lugar en el mundo. Luego tenemos la trata de personas, y luego que es el tráfico y la trata de personas, porque en realidad es también el tráfico. Cuando hablamos a nivel mundial, tenemos que ser más abarcativos respecto a qué es lo que está sucediendo en China, qué es lo que está sucediendo en los países del este, por ejemplo ahora con una guerra en Ucrania, Rusia, qué es lo que sucede con las niñas, con las mujeres. Entonces, es como bastante global el fenómeno. ¿Y qué es lo que sucede con el tráfico de armas? Que es el tráfico de estupefacientes, el narcotráfico, que se desarrolla a nivel mundial, ¿no? Y estos 3 delitos, las organizaciones criminales encontraron como un caldo de cultivo entre la connivencia estatal, las corrupciones de los países y cómo moverse, porque son
son 3 delitos que dejan un resto y hay un rango económico muy amplio respecto a otros delitos, con lo cual ahí encontraron como, nada, tenemos que hacer todo, dijeron, ya que estamos traficando con mujeres, trafiquemos en la otra parte del contenedor, trafiquemos armas, e incluso a las personas, como esto lo hemos visto en los países del este y también más en Centroamérica, no tanto acá en Sudamérica, pero incluso utilizar a las personas vivas, a los seres humanos con vida, no solo para el tráfico de órganos, sino también, que es una forma de trata de personas, sino para también traficar estupefacientes dentro de los cuerpos de las personas. Como mulas. Y que se las conoce de esa manera. Sí, una cosa es la mula, porque la mula también puede llevar o dentro de su cuerpo o fuera, puede transportar la droga. O lo que es peor, y esto se ve mucho en lo que es China, que lo hace la mafia de la yakuza, es abrir, o sea, hacen cirugías e instalan, no sé, 3 kilos de cocaína o 3 kilos de lo que fuere, y lo transportan en esos cuerpos, y vos decís, esta persona en cualquier momento revienta. Y a lo mejor esa persona termina muriendo, pero le arregla la vida a la familia, y vos decís, ¿hasta qué punto? La pobreza es el motor de estas organizaciones que financian parte de la política, parte de las empresas que lavan dinero y mucho más. Vuelvo para ampliar lo de la respuesta con la pregunta, con tu organización, con la experiencia que tuviste, que la estás poniendo de manifiesto y que te ha permitido salir, a lo mejor podrías haber quedado directamente sin hacer nada, sin embargo has tenido la fuerza de organizarte y de proteger a otras víctimas, o buscando también proteger a otras víctimas. ¿Cuánto has podido avanzar y con qué freno te encontrás? Algunos ya lo mencionaste. A ver, nosotros funcionamos, yo a título individual funciono desde mi rescate. A mí me tomó aproximadamente 1 año tomar dimensión del delito del cual había sido víctima. Me llevó mucho tiempo. En ese momento tuve la suerte, y trato de no mencionarlo mucho, pero nada, es lindo también hacer un reconocimiento a quien te acompaña, a quien te cuida, a quien te ama. Tengo mi compañero de vida con quien tengo mis 3 hijas, mis 3 hijos chiquitos, y aparte tengo mis otras 3 niñas. Yo tengo una familia grande, numerosa. Y bueno, tengo mi compañero que ha sido un gran sostén en mi vida, y en muchos casos las víctimas no tienen ese tipo de sostén. Entonces es difícil poder llevar adelante un camino tan duro, tan difícil, como es el acceso a la justicia para las víctimas, y que encima tener que estar preocupándote de poner un plato de comida caliente para tus hijas en la mesa. Yo creo que quienes somos madres o quienes somos ciudadanos, ciudadanas de a pie, sabemos lo duro y lo difícil que es poner un plato de comida caliente, y que es una de nuestras mayores preocupaciones y es una de nuestras prioridades. Bueno, este es uno de los factores por los cuales las víctimas en muchos casos no llegan efectivamente a acceder a la justicia. Entonces, yo tuve la suerte, el privilegio de tener a mi compañero, y desde el 2013 que empecé a darle forma a mi activismo, me encontré con un activismo incipiente que te llamaban, o sea, había salido en una radio, había salido en un programa de televisión denunciando tu caso puntual, y al hablar muchas mujeres se reconocen con esa situación, ¿no? Y al reconocerse con esa situación te llaman y te dicen, ¿me podés ayudar? Porque me está pasando esto. Y yo también viví lo mismo que vos. ¿Y vos qué hiciste? ¿Y cómo llegaste? ¿Y cómo pudiste? Y de a poco lo haces con todo el amor, le pones muchísimas ganas, porque sabés lo que se siente, sabés que
que te cierren una puerta en la cara, los ministerios, las funcionarias, que tienen sueldos súper abultados, y que vos sabés que esa mujer está pasando necesidad. Entonces, de a poco el boca a boca va de un lado para otro, va volando de una provincia a la otra, y cuando menos te diste cuenta, estás armando una organización y estás necesitando una estructura. Cuando necesitaste la estructura y armaste todo ese proyecto, ¿no? De vida para otras, para que puedan tener oportunidades y para que puedan seguir adelante, vos decís, no, esto hay que darle una forma más técnica, hay que darle una forma más legal. Y ahí te encontrás con proyectos como la de asociaciones civiles. En mi caso, tuve la oportunidad de poder conformar una fundación con un grupo de profesionales que para mí son mis piernas, son mis pies, son mis brazos. Yo no podría trabajar sin todo ese esquema de colaboración que hay en torno a la fundación. Hiciste una crítica hacia el Estado porque el Estado avanza poco. ¿Y has encontrado apoyo por parte de, ya no hablemos del Estado, sino de los gobiernos de distintos lugares? ¿Se encuentra apoyo? No, nosotros como fundación no tenemos apoyo estatal. No recibimos apoyo de los gobiernos, e incluso no queremos apoyo de los gobiernos, porque cuando uno recibe apoyo de los gobiernos de turno, luego el cambio es muy alto. Nosotros denunciamos sin ningún tipo de pelos en la lengua, por decirle de alguna manera, a funcionarios públicos. A mí no me interesa que tengan poder o que estén dentro del gobierno, dentro de los esquemas del gobierno. Si hay que pedir una renuncia, se pide una renuncia. Y si yo recibiera financiamiento estatal, me vería muy limitada, porque una vez que una realiza contrataciones, que tenés todo tu cuerpo de profesionales asalariados, dependen de esa canilla que gotea todos los meses, vos decís, no los puedo dejar sin trabajo. No, claro. Entonces no vale la pena a veces denunciar a alguien. Entonces no. ¿Qué causas? Hablaste de, en tu caso son 6 personas las que vos tenés denunciado, algunos condenados, en los otros casos no lo mencionaste. ¿Y qué otras causas tenés, si podés dar en términos de números para tener una idea, una referencia en el programa? Bueno, nosotros como fundación estamos acompañando aproximadamente a 80 mujeres víctimas de trata en todo el país, y calculá que por cada mujer hay una media de 3 hijos, 3 hijos, hijas. Entonces, este compromiso se traduce en más de 200 víctimas. Claro. Y es un compromiso muy, muy alto, no solamente en el acompañamiento psicológico, no solamente en el acompañamiento jurídico, el acompañamiento legal que brindamos desde la fundación, sino también en muchos casos poder sostener la canasta familiar, poder hacer pagos de... Perdón. No, está bien. Sino pagarles en algunos casos. Pasa. Alfred, llévalos como está. En algunos casos se traduce también en los pagos de alquiler, en cubrir los gastos de los niños, de las niñas, en alimentación y también en educación. Claro. Porque esto es algo que no se habla. La víctima de trata, una vez que es rescatada, el compromiso que tiene ella con sus hijos sigue persistente. Sí, claro. No los abandonan. Suelen ser mujeres muy, muy, muy comprometidas a nivel familiar, más allá de lo que se crea. Con lo cual, sus grandes preocupaciones es cuando llega febrero, marzo. Mirá lo que te digo. Cuando llega febrero, marzo, empiezan, no tengo zapatillas para mandar los chicos al cole. Y ponele, a Clara pegó el estirón y no sé qué ponerle, y no tengo delantal, y no tengo ropa de abrigo.
y no tengo zapatillas. ¿Y qué hace una mujer cuando está en esa situación? Una mujer sola, por supuesto, ¿no? ¿Qué hace una mujer cuando está en esa situación? Y nada, lo primero que se le ocurre es salir a buscar dinero afuera, y la propuesta que hay por parte de la sociedad no son soluciones Sí, de eh, trabajo. Sí, de aunque trabajo. porque habría que hacer la distinción entre una trabajadora sexual y aquella que es víctima de trata, ¿no? O no o no. Bueno, a ver, ¿qué entendemos por trabajadora sexual? ¿Por qué está la trabajadora? ¿Se Sí, sí, elige? no, las razones por las que llega a eso, a la diferencia que simplemente puedo hacer desde mi desconocimiento, es decir, bueno, ella no depende de un proxeneta, no está sometida a la voluntad del proxeneta, sino que es algo que ella decide hacer y lo maneja de manera individual, a diferencia de una persona que está bajo la organización de trata de personas. El tema de la decisión es bastante complejo, Sí, porque uno decide cuando tiene libertad. sí, claro. Cuando, cuando no tenemos libertad, cuando a los chicos les hace ruido la panza, Por eso la cuando pobreza los chicos no limita la tienen libertad y la calzado. decisión a veces es casi una decisión desesperada, ¿no? Y sí, entonces, claro, yo tengo muchas discusiones. Bueno, ya no, en eso no estoy diciendo la verdad. Ya no tengo estas discusiones porque en realidad no trato de no engancharme, ¿no? Mm, Porque me hace perder mucho tiempo del trabajo que yo hago, me hace perder mucha fuerza, los mm, ataques son muy duros. Nosotras desde la Fundación tratamos de ser empáticas, solidarias, y la realidad que sufren las mujeres que están en situación de prostitución es que no quieren estar en no, claro. situación de prostitución. La realidad es que ninguna quiere. A veces se ven empujadas por las situaciones económicas y las faltas de respuesta estatal. Ujú, No nos hemos topado con muchos casos de esto que vos mencionás, de la trabajadora sexual que le gusta, que quiere. No, para mí eso es más un estigma social, ujú, para quedarse tranquilo y decir, no hago nada por esa mujer porque le gusta claro. y porque quiere y porque gana incluso mucho dinero. Yo no conozco una sola mujer en situación de prostitución o trabajadora sexual que sea rica. No, claro. Alica, para cerrar, me encantaría seguir haciendo el programa más tiempo. El formato es este. Va a haber una segunda, tercera, quintas oportunidades, las que sean necesarias para seguir abordando este Cuando tema. quieras. Antes mencioné, que esto también lo recogí de tu página, que el caso es un caso, un leading case, que se dice, es un caso testigo, pero también que ha trascendido la frontera de la Argentina. ¿Cómo te relacionas con esto y si eso también ha servido como para que este tema se pueda ser abordado a lo mejor por otras organizaciones? Eh, bueno, mi trabajo es muy comprometido. eh, a veces no es tan fácil Ujú, sostener proyectos internacionales, no es tan fácil comprometerse con causas que sean tan complejas, ¿no? ujú, La trata de personas es un delito económico, es un delito complejo que requiere de muchísimo estudio y muchísimo compromiso. Entonces no te da lugar como a decir, bueno, trabajo violencia de género, trabajo femicidios, trabajo claro. trata de personas, porque ya la figura de femicidio, la complejidad que tiene el delito de femicidio, te lleva mucho tiempo. Ambas tres tienen sus complejidades, y es como cuando uno va a buscar un producto específico en algún lugar, o quiere tomar café. Siempre viste que te dicen, Mm, no tomes café donde almorzaste o donde cenaste, mm. porque si lo hacen todo, es que no son buenos en ninguna de las dos Ah, cosas. mira, está bueno eso. Yo, particularmente desde la Fundación, trabajamos trata de personas en cualquiera de sus finalidades. A Ujú, nivel mundial hay más de 20. ujú, En Argentina, reconocidas, hay 6. Es ujú. reducción a la servidumbre, matrimonio forzoso, pornografía, prostitución, tráfico de órganos, y me falta una, tráfico de órganos y fluidos. Bueno, algo me debe haber quedado por ahí colgado. Ujú. Y trabajamos esas.
Vos me decís, che, Ali, tenemos una mujer golpeada. No, nosotros no hacemos ese acompañamiento. Hacemos derivaciones, pero no hacemos acompañamiento en casos puntuales. Si bien la prostitución es una forma brutal de violencia contra las mujeres y las niñas, pero no hacemos el abordaje a todas las violencias que sufren las mujeres y las niñas. Sí, puntualmente estudiamos, producimos conocimiento, acompañamos a nivel jurídico, a nivel psicológico, la trata de personas en cualquiera de sus finalidades. Y somos reconocidas a nivel mundial, no solamente por el leading case del cual yo soy responsable, yo y mis abogadas y mis abogados, sino también por el compromiso y la producción académica que tiene la Fundación. Claro, ¿no? por la producción de la Fundación. El caso tuyo es el que motiva a toda la organización, pero trasciende la organización, es la que lleva adelante y que construye esta posibilidad. Yo soy una parte más, por supuesto, pero no soy ni la única ni la fundamental. Alika, agradecerte muchísimo este momento, y si querés agregar algo, después en la nota escrita vamos a poner los datos, dónde pueden recurrir, número de teléfono, las redes y demás, pero si querés agregar algo en el cierre, en los últimos 30 segundos. No, a mí me parece fundamental que como sociedad nos involucremos, nos comprometamos con acabar con el flagelo de la trata de personas, y empezar a reconocer y a desnaturalizar lo que es la figura de la prostitución en nuestro país, que tanto daño nos ha hecho a las mujeres y a las niñas. Nada, las redes sociales son las que tienen ustedes, que seguramente les van a compartir, y por supuesto agradecerle siempre a los medios de comunicación su compromiso con la Fundación y puntualmente con mi causa en su momento, que supieron acompañarla muy bien, así que siempre agradecida. La vamos a seguir en la radio, la vamos a hacer en radio en vivo, y lo vamos a hacer también en alguno de los programas de la semana. Muchas gracias. Dale. Ha sido un placer conocerte, muchas gracias. Que estés muy bien, gracias. Bueno, muy amable. Charlábamos con Alika Keenan, y la verdad que en esta posibilidad que uno tiene de trabajar en medios de comunicación y en estos formatos que son de este último tiempo, abordar esta temática, permitirnos a nosotros conocer y a la vez dar la posibilidad de que ustedes también se familiaricen y conozcan y encuentren las particularidades de lo que tiene que ver con la trata de personas en la Argentina y, como bien decía Alika, en el mundo. Nos encontramos la semana que viene. La propuesta está siempre abierta en el portal www.conclusion.com.ar.